noches, estimados colegas. Los saluda Isabel Vera, gerente médico de Avo Nutrición, y les doy la más cordial bienvenida a otra noche más de Nutriendo la Vida. Esta noche vamos a tener a otro invitado, ya lo conocemos, ha estado con nosotros ya en Nutriendo la Vida, y sé que por eso están todos muy entusiasmados de escuchar al doctor Erasmo Alayo. El doctor Erasmo Alayo Miranda es médico pediatra neonatólogo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es médico asistente de la UCI neonatal de dicho hospital, Cayetano Heredia, del Ministerio de Salud. Además es docente del Departamento de Medicina Pediatría de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El doctor Alayo le encanta mucho, a todos nos encantan nuestros pacientes, los queremos mucho y tenemos estas ganas de aprender más y para el beneficio, para el manejo de nuestros pacientes. El tema que nos va a traer hoy día el doctor Alayo en Nutriendo la Vida es nutrición enteral mínima, trófica y progresión de la nutrición enteral en prematuros. No se olviden, al final tendremos minutos para poder responder todas las preguntas que ustedes tengan. La participación de todos es muy importante. A nombre de Avo Nutrición, bienvenidos todos. Adelante, doctor Alayo. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctora Isabel, por su presentación. Y nuevamente encantado de estar aquí esta noche con ustedes compartiendo este tema que es muy interesante y muy importante, ¿no? La nutrición enteral trófica y la progresión de la nutrición enteral, obviamente en prematuros, que es el tema que nos atañe el día de hoy. Sí, los objetivos de esta charla van a ser, en primer lugar, definir qué cosa es la nutrición enteral trófica, cuáles son sus beneficios, cuáles son los riesgos de la nutrición enteral, comparar el inicio temprano de esta versus el inicio tardío y de la progresión enteral también. Y finalmente, las ventajas y desventajas de progresar en forma rápida la vía enteral versus hacerlo de forma lenta, como vamos a ver en adelante, ¿sí? Entonces, la idea de esta charla es motivarnos porque nosotros como médicos, como personal de salud, vamos a recibir prematuros y vamos a estar acompañándolos desde el momento en que nacen, cuando están más frágiles, cuando están más expuestos, cuando son más vulnerables, como en esta foto, y luego acompañarlos y llevarlos con las prácticas adecuadas a que finalmente puedan estar en casa y puedan disfrutar de la compañía de sus padres, de su familia, y tengamos un prematuro saludable, ¿no? Con el menor número de complicaciones posible, bien nutrido, con un pronóstico mejor, ¿sí? Ese es el objetivo de nuestra práctica como equipo de salud en una unidad neonatal. Entonces vamos a verlo siguiendo una serie de temas que vamos a tratar. Primero vamos a hablar un poquito sobre por qué es importante la nutrición enteral. Luego propiamente definiremos la nutrición enteral trófica, cuál es la importancia de la estandarización, cuáles son nuestras alternativas para iniciar la alimentación enteral, discutir acerca de si necesitamos dar alimentos o leche en bolos o en infusión. Y finalmente vamos a hablar del inicio de la nutrición trófica versus el ayuno y cómo empezar, cuándo empezar y cómo avanzar la alimentación enteral en nuestros prematuros. Entonces, ¿por qué es importante hablar de nutrición? Y especialmente nutrición enteral en nuestros bebés. Porque los prematuros van a tener una demanda metabólica alta, van a tener un gasto energético, un requerimiento proteico muy alto, más aún si tienen alguna patología asociada, como distrés respiratorio o alguna infección.
Vamos a ver que nuestros bebés nacen en un estado muy vulnerable, con un organismo muy inmaduro, y van a tener también inmadurez del sistema digestivo. Todo esto nos va a llevar a que nuestro bebé tenga un riesgo de desarrollar una restricción del crecimiento extrauterino, es decir, luego de haber nacido. Puede tener un problema nutricional que lo lleve a este estado y que finalmente van a empobrecer nuestros resultados finales, nuestros outcomes, por infecciones asociadas y por afectar también el neurodesarrollo. Es muy importante fijarnos en que no solamente nuestro bebé tiene que sobrevivir con la menor cantidad de complicaciones, sino también con el mejor pronóstico neurológico para tener una mejor calidad de vida, para que los padres puedan disfrutar plenamente de su vida en familia con este bebé ex prematuro. Y los bebés prematuros nacen con muchas desventajas, con muchos hándicaps, ¿no? Tienen un intestino más corto que un recién nacido a término. Su mucosa es mucho más inmadura, con menos secreción, con menos capacidad de absorción. Van a tener una alteración de la motilidad tanto del estómago como del intestino delgado y el intestino grueso. Y todo esto va a llevarnos a una alteración en la digestión de alimentos, en la absorción y en la asimilación. ¿Sí? Entonces, estos bebés tienen mucho en contra. Y todo esto, pues, va a terminar o puede terminar en la restricción de crecimiento extrauterino. Es decir, un prematuro que ya nació con un problema nutricional y que a lo largo de su evolución en nuestra unidad tiene afectado todavía su nivel nutricional. Y eso es lo que queremos evitar. Entonces, la prematuridad en general y la prematuridad extrema es realmente una emergencia nutricional. Tenemos que verlo desde ese punto de vista, ¿no? Es realmente algo que nos implica un llamado a la acción inmediato desde el primer día de vida, porque nutrir de manera deficiente a nuestros prematuros va a afectar muchos aspectos. Va a afectar a la inmunidad, va a afectar la reserva de energía que logren tener nuestros bebés. Si no logramos tener una nutrición enteral adecuada, vamos a terminar con una atrofia de la mucosa intestinal, una menor producción de enzimas y de moco protector, una mayor permeabilidad a través de las uniones estrechas en el intestino y finalmente toda esta disfunción, esta intolerancia a la vía enteral nos va a llevar a un mayor riesgo de enterocolitis necrotizante, de NEC. Entonces, pensando en cómo empezar la nutrición enteral, eh, ¿cómo es que podemos iniciarla? Lo ideal siempre va a ser poder tener a disposición leche materna propia, es decir, la misma madre del prematuro es quien provee la leche materna extraída para poder iniciar su alimentación. Sin embargo, esto no siempre se va a poder, y más aún en los tiempos actuales, y tenemos como alternativa a la leche materna donada, pasteurizada, en los hospitales que puedan tener un banco de leche eh, que pueda procesar de manera adecuada la leche materna donada, los cuales en nuestra realidad no son muchos. Y finalmente tenemos como opción para inicio de la vía enteral la fórmula infantil para prematuros. Y esto debido de que casi 3/4 de las mamás de bebés prematuros no van a lograr producir toda la leche materna que se necesita si queremos llegar a una dieta de lactancia materna exclusiva. Los primeros días podemos tener el calostro suficiente para poder iniciar la vía enteral con leche materna y es lo deseable, pero conforme el niño va creciendo y va teniendo una mayor demanda nutricional, podemos quedarnos cortos con la producción de leche materna y podríamos complementar con una fórmula infantil para prematuros, ¿no? Y esto lo vemos en el sentido de que los prematuros tienen un alto requerimiento energético y proteico. Si vemos en este cuadro, un prematuro puede necesitar
un aporte energético de 110 a 130 kilocalorías por kilo por día y un requerimiento proteico de más de 4 gramos de proteína por kilo por día. Es realmente una demanda muy alta para poder lograr un balance nitrogenado positivo y lograr un crecimiento adecuado de nuestro prematuro. Y aquí vemos las comparaciones entre la cantidad de calorías que aporta la leche materna, en el caso de un bebé prematuro, la leche donada y las fórmulas para prematuros, ¿no? Y como vemos, la leche materna propia puede brindarnos alrededor de 67 kilocalorías por cada 100 mililitros, mientras que la leche donada puede brindarnos un poco menos por el proceso de pasteurización, y las fórmulas para prematuros de 24 kilocalorías por onza pueden brindarnos hasta un 80 kilocalorías por cada 100 mililitros. Entonces, en el caso del alto requerimiento de un bebé prematuro, tenemos la opción en primer lugar de iniciar con leche materna, de usar leche materna fortificada, que es otra herramienta, y también tenemos que tener en cuenta la opción de una fórmula para prematuros. Y si puede ser una fórmula que necesite menos manipulación, como una fórmula líquida, pues mucho mejor. Entonces, esta es una diapositiva solo para descansar un poco la vista. Esta es una escultura famosa del artista Auguste Rodin, el pensador, hecha en el siglo XIX, ¿no? Que tiene muchas réplicas a nivel mundial. Y es como a veces estamos nosotros, ¿no? Decidiendo el manejo nutricional de nuestros bebés y nuestros recién nacidos. Entonces, vamos ya a la nutrición enteral trófica. ¿Cómo definimos o cómo llamamos a la nutrición enteral trófica? Hay diferentes nombres y ustedes pueden encontrar diferentes terminologías en la literatura para definir a la nutrición enteral trófica. Alrededor de los años 80 se acuñó el término de nutrición hipocalórica, que vamos a ver ahora en un trabajo de Dunn del 88, porque la cantidad de leche que se daba aportaba solo una parte del requerimiento de energía del recién nacido. Podemos hablar de nutrición enteral trófica, como habitualmente se la refiere con más frecuencia, porque es una forma de estimular el tracto gastrointestinal, de estimular el trofismo de la mucosa y la función general del aparato gastrointestinal. También se le llama nutrición enteral mínima o NEM, algunas veces ustedes habrán escuchado eso, porque es una porción pequeña de la nutrición total del recién nacido prematuro. Y también en inglés se puede encontrar como el priming, como el cebado gastrointestinal, ¿no? Pero finalmente todo esto se reduce a un aporte enteral de leche que llegue hasta un máximo de 24 mililitros por kilo por día. Hasta ese corte es que hablamos de nutrición enteral trófica, es decir, solamente una estimulación más que buscar un aporte nutritivo importante en el requerimiento de nuestro prematuro. Entonces, hablaba de este estudio de Dunn hecho en el 88, donde él analiza que hay bebés que reciben principalmente nutrición parenteral total y que están con una restricción de la vía enteral durante realmente mucho tiempo, durante varios días. Y él hace un estudio para empezar la nutrición enteral a las 48 horas, en ese momento parecía algo pronto, versus el ayuno por 9 días. Entonces, lo que observó Dan en este estudio es de que dándole nutrición enteral trófica a los bebés prematuros, se alcanza la nutrición enteral total en menos tiempo. Los días de NPT son menos en los niños que se empezó la nutrición enteral, como vemos en el cuadro, menos tiempo para llegar al peso de nacimiento y menos días, obviamente, en NPO, en ayuno, ¿verdad? Y además, en el análisis que hizo Dan,
saca la conclusión de que hay menos tiempo de nutrición parenteral, que no aumenta la incidencia de NEC en este grupo de prematuros y que hay menor incidencia de colestasis, de enfermedad metabólica ósea y menor requerimiento de fototerapia, ¿no? Este es un par de cuadros de lo que encontró Dan en su estudio y como vemos aquí, él evalúa el registro de la fosfatasa alcalina y ve que en los niños que no recibieron nutrición enteral, que son las barras blancas, el nivel de fosfatasa alcalina se eleva significativamente a partir de la semana 6, mientras que los niños que recibieron nutrición enteral trófica mantienen un valor de fosfatasa alcalina relativamente estable, ¿no? Utilizando la fosfatasa alcalina como un marcador de enfermedad metabólica ósea del prematuro. Asimismo, vio que los niños que recibían vía enteral, que son la línea discontinua, tenían una mejor respuesta a la infusión de bolos de dextrosa que los niños que estaban en NPO, en ayuno, los cuales presentaron picos de glucosa más elevados luego de la administración de la misma. Entonces, ya desde los 80 se empezó a evaluar la posibilidad de la nutrición enteral temprana, ¿no? ¿Y por qué es importante? Ya habíamos hablado de que es una emergencia en los prematuros en general, especialmente en los prematuros más pequeños, en los prematuros extremos, pero además porque es un factor de riesgo modificable que nos puede evitar llegar a una enterocolitis necrotizante y a una sepsis tardía. Y estas patologías, la NEC y la sepsis, representan hasta un 20% de la mortalidad de los recién nacidos muy prematuros. Entonces, realmente es importante valorar la nutrición enteral temprana. El problema es que no tenemos muchas veces estandarizada nuestra forma de alimentar a los prematuros y existe mucha variabilidad entre diferentes unidades en cuanto a cuáles son sus protocolos de nutrición enteral, ¿sí? Cada unidad puede manejar sus propios protocolos y algunos pueden avanzar su vida enteral como un auto deportivo, otros como un vehículo todoterreno, otras unidades con otro tipo de vehículos de todoterreno. Los cinéfilos reconocerán estos vehículos. Y otros pues avanzan como pueden, ¿no? O avanzamos como podemos. Entonces, hay mucha variabilidad en la forma de nutrir a nuestros bebés prematuros. Y he ahí la importancia de la estandarización, de la protocolización de nuestra nutrición enteral, ¿sí? Y esto no significa que a todos los bebés vamos a darle lo mismo. Tenemos que individualizar a los grupos de bebés prematuros que tenemos, porque pueden tener características muy especiales, como una edad gestacional más pequeña, más temprana, como un menor peso, como tener trastornos de la ecografía Doppler antes de nacer, ser pequeños para edad gestacional. Entonces tenemos que individualizar a nuestro prematuro y agruparlo para darle lo que necesita de forma específica, ¿sí? Entonces, este estudio del 2017, hecho en un grupo de unidades neonatales en España, fue realizado para ver la variabilidad que tiene la práctica de nutrición enteral en las diferentes unidades. Y aquí vemos en el primer cuadro que a las 24 horas de vida, eh, alrededor del 25% de las unidades habían empezado la nutrición enteral en bebés menores de 25 semanas, que es la barra más oscura, eh, mientras que otro grupo importante, como el 50%, recién lo hizo entre las 24 y 48 horas de vida, ¿no? Entonces, ahora la tendencia es hacerlo más pronto, pero hasta ese momento, en este grupo de unidades españolas, no había un consenso, no había un protocolo uniforme para las diferentes unidades de cómo empezar la nutrición enteral en los bebés prematuros. Y en el gráfico de la derecha vemos a qué volumen final llegaron en estas unidades dependiendo del tipo de leche que tenían, ¿no? Entonces,
Si ustedes ven en el primer grupo de barras, em, cuando tenemos lactancia materna, o perdón, la fórmula de prematuro, tendemos a ir a volúmenes totales más bajos, ¿no? Como a 140 o 160. Mientras que si disponemos de leche materna, pues podemos ir hacia valores incluso de 200 mililitros por kilo por día. Entonces, dependiendo de la disponibilidad que tengamos de leche materna o de fórmula, también varía la práctica de nuestro protocolo de nutrición enteral entre unidades, ¿sí? Entonces, en este grupo de unidades llama la atención cuáles fueron las causas o cuáles fueron los motivos para retrasar el inicio de la nutrición enteral. Y como ven ustedes en el recuadro en rojo, el diagnóstico prenatal de una restricción de crecimiento intrauterino llevó a que casi un 40% de estos niños se retrasase el inicio de la nutrición enteral, solo por esa condición. Si hay flujo reverso diastólico, o sea, un Doppler alterado, igual, más de un 40% retrasaban el inicio de la nutrición enteral. Y luego vamos a ver si esto realmente tiene una evidencia. Casi un 10% esperaban la eliminación de meconio para empezar la nutrición enteral. Y 17% diferían el inicio de la nutrición enteral si es que el bebé tenía la arteria umbilical cateterizada. Entonces, como vemos aquí, algunos motivos, como vamos a ver después, de suspensión o de espera de la nutrición enteral en estos bebés, no tiene realmente una evidencia suficiente como para quitarle la oportunidad de empezar a alimentarse de forma temprana, ¿sí? Entonces, hay varios estudios que evalúan el impacto de tener una estandarización, de tener una protocolización de la nutrición enteral, como este estudio hecho por Hassani en el 2017, que buscaba evaluar si un protocolo de nutrición reduce la incidencia de NEC, de enterocolitis necrotizante. Entonces hicieron una revisión sistemática y lo que encontraron es que cuando se buscó la incidencia de NEC, en este forest plot vemos de que el hecho de tener una nutrición estandarizada disminuye significativamente la incidencia de NEC. En este gráfico de forest plot vemos la línea vertical que llega al 1 y hacia la izquierda vemos que son los valores que favorecen a una nutrición estandarizada con un protocolo. Y hacia la derecha, unidades que no tuvieron un protocolo de nutrición. Y ustedes ven que uniendo los valores de los diferentes estudios, tenemos que es un factor protector contra la enterocolitis necrotizante muy importante el hecho de tener un protocolo, el tener una estandarización de la nutrición enteral, ¿sí? Aquí tenemos otra imagen para reposar la vista. Es un cuadro de un impresionista, de Claude Monet, Mujer con parasol, igual del siglo XIX, que la traigo para distraer un poco y no cansarnos viendo las diapositivas. Entonces, ya vimos que tenemos opciones de poder empezar con leche materna, con leche materna donada o fórmula para prematuros, pero ¿de qué manera podemos empezar la nutrición enteral? Y aquí se habla de dos enfoques, el enfoque conservador y el enfoque progresivo de la alimentación enteral. ¿Y a qué se refieren estos enfoques o en qué se diferencian? El enfoque conservador habla de esperar un tiempo antes de empezar la leche con nuestro prematuro y iniciar recién el aporte enteral luego de 4 días, ¿sí? Tener una tasa de avance de no más de 24 mililitros por kilo por día, pero eso es conservador, y el objetivo, la meta de hacer un manejo o un enfoque conservador es tratar de evitar la incidencia de enterocolitis necrotizante. ¿Por qué? Porque se cree que empezando la nutrición temprana vamos a exigirle al intestino un poco más de lo que puede, va a haber una demanda metabólica alta para poder procesar la leche y además
puede haber un sobrecrecimiento bacteriano con translocación bacteriana que podría llevar finalmente a una NEC, ¿sí? Sin embargo, estas sugerencias o estas teorías están basadas en estudios observacionales que no tienen el peso necesario como para considerarse ahora una recomendación fuerte, ¿sí? Y la contraparte del estudio, el enfoque progresivo, nos habla de empezar la nutrición trófica temprano, antes de las 24 o 48 horas, aumentar el volumen pronto también, empezar a aumentarlo antes de los 4 días, o sea, si empezamos con 20 por kilo, 24 por kilo, antes del cuarto día ya ir subiendo a 35, a 40, a 50, dependiendo de cómo esté nuestro bebé. ¿Ok? Y la tasa de aumento puede ser de más de 24 mililitros por kilo por día. ¿Cuál es la racional detrás del enfoque progresivo? De que brindando este aporte nutricional vamos a tener una mejor estimulación en general del sistema gastrointestinal. Va a haber una mejor motilidad de estómago e intestino, va a haber mejor secreción hormonal a nivel gastrointestinal, la microbiota o el microbioma intestinal va a ser diferente si empezamos a nutrirlo pronto, teniendo una flora fisiológica que nos va a ayudar a prevenir la enterocolitis necrotizante. Vamos a ayudar a que el sistema gastrointestinal madure más rápido, tolere mejor la vía enteral y va a haber menos tiempo de requerimiento de nutrición parenteral. Y esto a su vez previene riesgo, como hay menor tiempo de una vía central, hay menor riesgo de complicaciones metabólicas también, complicaciones hepáticas y de infecciones. ¿Ok? Ahora, muy bien, vamos a empezar nuestra nutrición temprano y vamos a progresar la vía oral rápido. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a darle la leche a los prematuros en bolo o vamos a darle las tomas en infusión. ¿Qué es lo que debemos hacer? Aquí en el gráfico vemos un bebé prematurito que está recibiendo leche a través de una sonda, que puede ser una sonda orogástrica por gravedad, ¿no? Por gravedad, que esto puede ser en bolo, ¿sí? El bolo no significa que vamos a darle la leche en unos cuantos segundos, puede tomar unos minutos, sobre todo si se lo damos por gravedad. Entonces, la sonda orogástrica, que es la que se suele usar en nuestro medio más que la nasogástrica, suele ser necesaria en bebés prematuros porque hasta antes de las 34 semanas habitualmente no se logra tener una buena coordinación de la succión, deglución y respiración, ¿sí? Entonces, a través de esta sonda vamos a brindarle la alimentación o nuestras tomas que pueden ser en bolos. Como les dije, no es que se les pasa un bolo en 5 segundos, puede ser 10 a 20 minutos si se le da por gravedad, por ejemplo. Y se ha visto de que la infusión en bolos va a ser más fisiológica porque va a estimular la descarga de picos cíclicos de hormonas gastrointestinales, va a mejorar la homeostasis metabólica y también estimula el desarrollo gastrointestinal. Mientras que la infusión continua tiene como ventajas aparentes menor distensión gástrica y menor absorción de nutrientes y un mejor crecimiento, ¿sí? Sin embargo, ya se ha estudiado, se ha hecho una revisión Cochrane de si es que hay una ventaja entre utilizar nutrición en bolos o nutrición en infusión, y se ha visto que no hay diferencias, por ejemplo, en NEC. Ustedes ven ahí, el resultado cruza la unidad, o sea, no hay ningún beneficio ni que favorezca a la alimentación continua ni al bolo. NEC probable y intolerancia oral, ¿no? O sea, en ninguno de estos casos hay un mejor desempeño por la nutrición en bolos versus la nutrición en infusión. Es decir, los dos métodos son válidos. En principio, la sugerencia es empezar con nutrición en bolos y si ya hay signos de intolerancia
enteral, pues se puede pensar en las tomas en infusión, ¿sí? Este es uno de mis cuadros favoritos, La joven del arete de perla, de Johannes Vermeer. Inclusive hay, bueno, hay documentales y algunas películas sobre este cuadro que me parece muy, muy bonito, y lo traje aquí para que ustedes se relajen un momento, unos segundos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el siguiente punto. ¿Tendría alguna ventaja el dejar a los niños en ayuno, en NPO, versus darle nutrición trófica? Y se hizo una revisión Cochrane en el 2013 que incluía 9 estudios con más de 750 bebés muy prematuros, de muy bajo peso al nacer. Y se encontró de que la nutrición enteral trófica temprana es segura y no se asocia con más tasas de NEC o mayor mortalidad, ¿sí? Y aquí vemos el forest plot con el outcome de enterocolitis necrotizante, y se vio de que la nutrición trófica, perdón, que el ayuno no disminuye la incidencia de enterocolitis necrotizante, ¿sí? O sea, no estamos ayudando al prematuro. Si le dejamos de dar leche, no le estamos poniendo en menos riesgo de tener NEC, que ese era uno de los temores, ¿no? No darle nutrición enteral trófica temprana al bebé porque puede tener una enterocolitis. Pues ya vemos que no es así. No aumenta el riesgo de enterocolitis, no aumenta el riesgo de mortalidad si es que damos nutrición enteral trófica, y por lo tanto es una forma segura de empezar la nutrición en nuestros bebés prematuros, la nutrición trófica. Y hago una pequeña pausa aquí para recordar que estamos conversando acerca de la nutrición enteral de bebés prematuros estables, ¿sí? Eso lo vamos a poner en las conclusiones también. Estamos hablando de prematuros que no están con inicio de inotropos, que no están en la fase inicial de un distrés respiratorio marcado, mal perfundidos, inestables hemodinámicamente. No, estamos hablando de recién nacidos prematuros estables. Entonces, este estudio, sin embargo, tenía como que a los bebés de más riesgo, de mayor riesgo, que son los de extremo bajo peso, los pequeños para edad gestacional con peso menor del percentil 10, no estuvieron completamente o significativamente representados en este estudio. Entonces, por ahí hay alguna solvedad. Pero la evidencia hasta el momento nos dice de que empezar a nutrición enteral trófica es seguro, ¿no? Luego se incluyó un estudio más en esta revisión Cochrane, y con estos 10 estudios se encontró que 20 bebés de extremado bajo peso al nacer y 42 recién nacidos muy prematuros, o sea, gestacional menor de 29 semanas, inclusive con Doppler alterado, no tuvieron mayor incidencia de enterocolitis necrotizante, de sepsis tardía o de muerte. ¿Ok? Entonces, es seguro empezar la nutrición trófica versus el ayuno, es seguro empezar temprano, ¿no? ¿Y cuándo empezar a avanzar entonces? Ya tenemos a nuestro bebé con nutrición trófica. ¿Cuándo empezamos a avanzar las tomas? ¿Debemos dejar al recién nacido con nutrición trófica por una semana, por 5 días, por más tiempo? Entonces, hubo una revisión Cochrane con más de 1,100 recién nacidos, que tuvo inicialmente 9 estudios, luego se incluyó uno más, donde se estudió un avance temprano de la alimentación. ¿A qué se refiere esto? De que hemos empezado la nutrición trófica antes de las 48 horas y que antes de los 4 días ya empezamos a aumentar las tomas, ¿sí? Si empezamos con 20 por kilo el primer día, de repente entre el segundo y tercer día ya aumentamos nuestro volumen a 20, a 30, a 40 mililitros por kilo por día, ¿sí? Entonces, el avance tardío es más allá de los 4 días, y la tasa de aumento en este caso fue de entre 10 a 20 mililitros por kilo por día. Entonces, ese estudio sí incluye a los recién nacidos de mayor riesgo, menores de 29 semanas, o sea, recién nacidos muy prematuros,
con un Doppler alterado. Y estos bebés, recordemos que tienen el triple de riesgo de presentar enterocolitis necrotizante y tienen un 65% menos posibilidades de lograr una nutrición enteral plena comparados con el momento en que lo logran recién nacidos de mayor edad gestacional. O sea, sí había un grupo de bebés de mayor riesgo en esta revisión. Y lo que se vio con el outcome de enterocolitis necrotizante es que en todos los estudios de que no había una mayor incidencia de NEC cuando se progresa rápido, cuando se inicia de manera rápida la progresión de vía enteral. Es decir, aumentamos las tomas antes de los 4 días de vida. Y en los bebés que tenían restricción de crecimiento intrauterino o un Doppler antenatal anormal, tampoco había mayor riesgo de enterocolitis necrotizante. ¿Sí? Eso es importante. Mortalidad. La mortalidad en todos los niños no era mayor en los niños que empezaban temprano el aumento y en los bebés con RCIU o con Doppler alterado tampoco había mayor mortalidad si empezaban a aumentar las tomas temprano, antes de los 4 días de vida. Ahora, ya sabemos entonces que es seguro dar nutrición trófica, que podemos empezarla muy temprano, antes de las 24 horas, que podemos empezar a aumentar pronto la nutrición antes de los 4 días, pero ahora, ¿a qué ritmo? ¿A qué ritmo podemos avanzar nuestra nutrición enteral? Debemos avanzar lento, porque si no tenemos más riesgo de tener enterocolitis necrotizante. Entonces, veamos, por ejemplo, este estudio del Journal de Perinatology, hecho por Fenning, publicado en el 2020, donde ellos hacen un análisis de los resultados de hacer un cambio en su protocolo de manejo de alimentación del prematuro. Si ustedes ven en esta gráfica, ustedes ven una flecha, un corte hecho en marzo del 2018, en el cual ellos hacen un cambio en su manejo de nutrición enteral. Si ustedes ven en las líneas grises de la izquierda donde dice protocolo previo, ellos empezaban la nutrición enteral temprano, entre las 6 y 24 horas de vida, mantenían la nutrición trófica entre 3 a 5 días, no aumentaban 3 a 5 días, revisaban los residuos gástricos, y esto va a ser un tema muy interesante en una charla de intolerancia, y ¿cuáles eran los objetivos? En los bebés más pequeños, menores de 1 kilo, de extremo bajo peso al nacer, alcanzar la nutrición enteral total al día 16 aproximadamente, día 16 de vida, y retirar la línea central alrededor del día 13 de vida. Mientras que en los niños más grandes, entre 1 kilo o kilo y medio, se buscaba llegar a la nutrición enteral total hacia el día 10, retirando la vía central alrededor del día 6, ¿no? Entonces, luego en el nuevo protocolo, continúan empezando la nutrición de forma temprana, entre las 6 a las 24 horas, reducen el tiempo de nutrición trófica entre 1 a 3 días, ya vamos a ver aquí el detalle. Ya no revisan de manera rutinaria el residuo gástrico, lo cual es algo también importante tener en cuenta, y tienen como objetivo llegar a la nutrición enteral al día 14 en los niños de menos de 1 kilo, y al día 7 en los niños mayores de 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo y medio. Entonces, en los bebés de 1 a 1 kilo y medio, la nutrición trófica solamente fue de 1 día. Es decir, solamente leche en volumen trófico el primer día de vida. Al segundo día de vida ya estaban aumentando las tomas, la nutrición enteral. Y la tasa de avance era de 30 mililitros por kilo por día.
en los recién prematuros, repito, estables, de 1 a 1.5 kilos de peso al nacer. En los niños menores de 1 kilo, la nutrición trófica no duró un día, sino duró 3 días. Estuvieron 3 días con el mismo volumen sin aumentarlo. Y hacia el cuarto día avanzaron a un ritmo de 25 mililitros por kilo por día, ¿no? Y ahí vemos las diferencias entre los dos grupos. Entonces, ¿qué se encontró? Aquí he obviado la tabla de los datos demográficos, pero vemos que en el análisis de todo el grupo de bebés prematuros, vemos que el número de días de una línea central cae y en forma significativa, ¿sí? Teniendo una P muy significativa el número de días con una vía central. Además, el número de días con nutrición parenteral también cayó, eso es importante. Ambos valores cayeron sin tener un aumento de la incidencia de enterocolitis necrotizante, de sepsis con cultivo positivo o de displasia broncopulmonar. Es decir, tuvieron los beneficios, que es tener menos tiempo en nutrición parenteral, menos tiempo en la vía central, sin tener efectos indeseados, ¿no? Sin tener una mayor incidencia de enterocolitis, de sepsis o de displasia. Y por eso pongo ahí el auto de carrera arriba, porque estos niños avanzaron rápidamente, ¿no? Luego ellos hacen también un subanálisis de los dos grupos por peso, ¿no? Y vemos que en ambos grupos, en los menores de 1 kilo, en los cuales se tiene más tiempo de nutrición trófica, 3 días, y luego viene el avance a un ritmo más lento, igual en ellos, en la época después del inicio del protocolo, tienen una menor duración de los días de catéter central, menor duración de nutrición parenteral, e incluso este grupo tiene una menor incidencia de enterocolitis necrotizante, lo cual es muy interesante de analizar, ¿no? Entonces, en los niños más grandes tampoco hubo una mayor incidencia de NEC, ni de sepsis, ni de displasia, y por igual también el número de días de línea central, el número de días de nutrición parenteral fue menor, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque en este caso, si ustedes ven aquí en esta gráfica, en esta figura, en la parte superior está la época 1, antes del inicio del nuevo protocolo, y en la parte inferior la época 2. Y vemos aquí el número de días de nutrición parenteral total. Y como vemos, la mayor parte de los bebitos, de los recién nacidos, se agrupan en los primeros días, en promedio, en la época 2, mientras que en la época 1 todavía continúan usando nutrición enteral un grupo importante luego de la segunda semana de vida. Entonces, aumentando la vía oral más rápido, una tasa más rápida, no tenemos mayor riesgo de NEC, pero sí hay menor número de días de nutrición parenteral. Y esto a su vez nos lleva a que va a haber menor complicaciones metabólicas como colestasis asociadas a la nutrición parenteral y se abaratan también los costos al tener menos días de NPT. Por otro lado, también una disminución del número de días con una vía central. Y esto es importante porque vamos a reducir así el riesgo de infecciones asociadas a catéter. Cuanto menos tiempo tengamos nuestro PIC, nuestro catéter venoso central, nuestro catéter umbilical, menos chance hay de que nuestro bebé tenga una infección asociada a catéter, ¿sí? Se hizo también una revisión Cochrane acerca de si es necesario avanzar lentamente la vía oral para prevenir enterocolitis necrotizante en el 2017. Y lo que se encontró aquí en el análisis Forest Plot es que la incidencia de NEC en todos los prematuros estudiados no fue mayor si uno avanzaba a unas tasas más rápidas, ¿sí?
Ahora, si vemos a los pacientes o los bebés más vulnerables, prematuros de extremo bajo peso al nacer, tienen mayor riesgo de NEC si aumentamos rápidamente las tomas, pues no, tampoco la tienen. ¿Qué hay de los bebés pequeños para edad gestacional o con restricción de crecimiento intrauterino? Tampoco tienen mayor riesgo de NEC. Y los recién nacidos con alteraciones en el Doppler prenatal, tampoco. Entonces es importante, ¿no? Podemos aumentar una vía oral rápido sin aumentar el riesgo de complicaciones en nuestros bebés prematuros estables. En cuanto a la mortalidad general tampoco se vio aumentada con una tasa de aumento rápido de la nutrición enteral y tampoco en los grupos de riesgo, ¿no? Extremo bajo peso al nacer, pequeños para gestacional, alteración de flujo, no aumenta la mortalidad. En cuanto a la intolerancia oral y las infecciones invasivas, tampoco vamos a tener un mayor riesgo en estos bebés. Y por lo tanto vemos de que es una forma segura de avanzar la vía enteral en estos pequeños, en estos prematuros, ¿no? Y finalmente quisiera mostrarles algunos datos de que incluso se están dando pasos más allá, ¿no? Ya vimos de que nos puede sonar un poco avesado el empezar nutrición enteral temprano, el empezar a avanzarlo temprano también y avanzar rápido. Nos puede parecer muy agresivo esta forma de nutrir a los bebés. Sin embargo, ya hay estudios que están yendo un poco más allá. Y estamos hablando de nutrición enteral temprana completa. Es decir, no empezar con nutrición enteral trófica el día 1, sino empezar con todo el volumen que necesita el bebé prematuro de forma enteral, ¿no? Como ven ustedes ahí subrayado en rojo, esos estudios compararon una nutrición enteral completa temprana, que implica darle 60 a 80 mililitros por kilo por día, el primer día de vida a estos prematuros, ¿sí? Y compararlo con la nutrición enteral mínima, nutrición trófica, alrededor de 20 mililitros por kilo, ¿no? Esa es una revisión del 2020. ¿Y qué se encontró en esta revisión? Que en la incidencia de enterocolitis necrotizante, en los bebés que tomaban solamente leche materna y empezaban con nutrición enteral total, no había mayor riesgo de enterocolitis necrotizante. Incluso en los niños que tenían leche materna más fórmula infantil, tampoco había mayor riesgo de desarrollar NEC, ¿sí? Y en global, estos bebés no tuvieron una mayor incidencia de enterocolitis necrotizante a pesar de iniciar con un volumen completo, total, desde el primer día de vida. Entonces, la idea de esta charla fue revisar la nutrición enteral partiendo desde su definición. Hablamos de que una nutrición enteral trófica mínima, hipocalórica, es aquella que se inicia con un volumen enteral relativamente bajo, ¿no? Hasta 24 mililitros por kilo por día el primer día de vida. Y esto es algo de que se ha demostrado que es una práctica segura, que podemos empezar la nutrición desde el primer día de vida y no es necesario esperar más tiempo, no es necesario esperar 3 días, 4 días, sobre todo si el recién nacido está estable. Tampoco es necesario esperar si es que no hay leche materna. Habitualmente tratamos de iniciar la nutrición de los bebés con calostro materno y hacemos todo lo posible en nuestras unidades, pero en el caso de que no tengamos leche materna para empezar, pues no hay que esperar 3 o 4 días, podemos empezar desde el día 1 con nutrición enteral con un sucedáneo de leche materna
y brindarle así nutrición trófica a nuestros bebés prematuros. Entonces, la nutrición trófica va a disminuir las complicaciones. Como vimos, hay menor incidencia o no hay una mayor incidencia, perdón, de enterocolitis necrotizante, de infecciones invasivas, de muerte. Entonces, es una práctica que tenemos que instaurar en nuestras unidades. Y el siguiente paso es cuándo empezar a avanzar la nutrición enteral. Entonces, empezamos con leche desde el día 1 y antes del 4.º día ya podemos empezar a progresar la nutrición enteral. Y esto va a hacer que podamos darle mayor nutrición y mejor nutrición en un menor tiempo a nuestros prematuros, ¿no? Nutrición enteral trófica temprana y empezar a avanzar temprano también. Antes de los 4 días podemos empezar a avanzar nuestra nutrición enteral. ¿Y a qué tasa avanzar? Pues a una tasa rápida. Podemos empezar, como mencionamos, con valores por encima de 24 mililitros por kilo por día, sin tener realmente aumento de las complicaciones, aumento de la enterocolitis necrotizante y de la incidencia de mortalidad, ¿no? Entonces, quisiera que se lleven ese mensaje, que la nutrición enteral trófica es muy importante en nuestros bebés prematuros, que hay que iniciarla lo más pronto posible, que podemos empezar a avanzar pronto y podemos empezar a avanzar rápido. Pero es muy importante que esto lo hagamos de forma sistematizada, que lo hagamos de forma protocolizada, estandarizada. Es muy importante tener protocolos de nutrición en nuestras unidades y no tiene que ser un protocolo perfecto. Tenemos que adaptarla a nuestra realidad y tener un protocolo, como ustedes vieron, es mucho mejor y disminuye la incidencia de NEC que si dejamos que cada turno pues maneje la nutrición enteral de acuerdo a como le parezca. Un protocolo de nutrición enteral es muy importante y va de la mano con la nutrición trófica para disminuir la incidencia de enterocolitis necrotizante, mejorar los outcomes nutricionales de nuestros bebés y mejorar también su outcome neurológico. ¿Ok? Bueno, hasta aquí estamos terminando la presentación y quedo con ustedes para los comentarios, para las preguntas, para conversar acerca de la nutrición trófica y lo importante que es para nuestros bebés prematuros estables. Muchas gracias. Muchas gracias por la ponencia. Ahora daremos inicio a la ronda de preguntas y respuestas. Pueden escribir su pregunta en la barra que se encuentra en la parte inferior de este video. Haremos la moderación de la mayor cantidad de preguntas para el tiempo que disponemos. ¡Empecemos! Ya estamos aquí en el momento que más nos encanta y que nos gusta,
Ha sido un placer, como siempre, Erasmo, escuchar, aprenderme. Cuando decía se puede avanzar más y más, yo temblaba porque decía, no, pero todas esas cosas, ¿no? El temor de avanzar. Bueno, Exacto. no tenemos mucho tiempo, entonces empecemos con el modo de preguntas. Por favor, amigos, colegas, todas las preguntas que ustedes quieran, tenemos unos minutos para que el doctor Alayo pueda contestarlas. Empezamos, doctor, por ejemplo, empezamos aquí. Roxana Rebeca Flores le pregunta, ay, carambas, acá está. Si no disponemos de leche materna, ¿se puede iniciar con fórmula líquida de 24 calorías? Bien, como comentamos, la idea es empezar la nutrición trófica desde el día 1. Y si bien es cierto, es ideal tener la leche materna a disposición, pues si no la tenemos, podemos empezar con una fórmula. Podríamos empezar con una fórmula para prematuros de 22 calorías por onza, ya que esta nutrición en este momento no busca hacer tanto un aporte importante de calorías y de proteínas, sino busca el trofismo, ¿no? Entonces, no es tan importante empezar o no es tan necesario empezar el primer día con una fórmula de 24 calorías, de 30 calorías por onza. Puede ser una fórmula para prematuro estándar de 22 calorías y con eso estaríamos bien, porque más importante que el aporte calórico es el aporte trófico, ¿no? Que el recién nacido tenga estimulación de la mucosa oral, que empiece a salivar, que se estimulen las hormonas digestivas y las enzimas digestivas desde la boca, que se estimule el peristaltismo de esófago, de estómago, de intestino. Eso es lo que buscamos. Entonces, podemos empezar con una fórmula para prematuros de 22 calorías por onza tranquilamente el primer día de vida. Excelente. Gracias, Erasmo. Tengo otra pregunta aquí también muy interesante. María López te pregunta, ¿se ha realizado el seguimiento neurológico del recién nacido pretérmino con el actual protocolo de nutrición enteral trófica? ¿También ha disminuido, ya que las complicaciones infecciosas, metabólicas y NEC han disminuido con nutrición enteral trófica? Bien, los estudios que reportan estos outcomes, que algunos sí los reportan, en general no muestran una diferencia importante en outcomes neurológicos a mediano plazo. Pero estamos hablando de muchos estudios que tienen poco tiempo de haber iniciado con la práctica de estos cambios de protocolos, ¿no? Entonces estamos hablando de estudios que empiezan en el 2017, el 2019. Todavía no tenemos niños de 2 años, de 4 años, a los cuales se les pueda seguir como una población grande. Entonces, todavía no tenemos esa respuesta, pero en general podemos deducir que si el niño tiene menos infecciones, menos estancia hospitalaria, tiene una menor duración de líneas centrales, lo más probable es que sí tengamos un mejor outcome neurológico a futuro, ¿no? No tenemos las cifras todavía, pero intuitivamente a eso vamos a llegar con estos nuevos protocolos. Excelente, excelente. Es una buena indicación, ¿no? Qué bien, porque eso es muy promisorio para los niños pequeñitos. Julia Rosmary Hinojosa te pregunta, ¿el uso de fórmulas de prematuros es recomendable en niños a término con RCIU severo? Creo que se me fue, doctora Layo. El internet no nos está jugando una buena pasada hoy día. A ver. Sí, seguramente en breve se vuelve a conectar. Interesante esto porque no es lo mismo que sea un prematuro que un RCIU, ¿no? Eso lo entendemos muchos, pero va a ser muy interesante conocer la respuesta del doctor Alayo. Y hay muchas otras preguntas y yo estoy segura que vamos a tener bastante tiempo para poder, ojalá unos minutos para por lo menos unas 10 o 12 preguntas
Les ¿Me puede agradecemos escuchar de mucho. nuevo? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, sí, disculpen, fue mi conexión de internet. Sí, está Pero vi fallando. la pregunta Ujú. en la pantalla y sí se puede utilizar fórmulas en RCIU, ¿no? Como hemos visto, los metaanálisis hacen la comparación de niños que empiezan solo con fórmula, solo con leche materna o solo con fórmula y no aumenta la incidencia de NEC, porque estamos hablando de dar el primer paso con nutrición trófica. Entonces, no podemos hablar todavía del último punto que mencionamos de la nutrición enteral total. Todavía es muy pronto, faltan más estudios, pero como nutrición enteral trófica podemos usarla Sí, incluso en niños con restricción de crecimiento intrauterino severo, pero sí, que estén claro, estables, como ¿no? dijiste en la Clínicamente estables. presentación. Excelente, gracias, Erasmo. Tenemos otra pregunta. Ah, qué lindo. Eh, Dice José Contreras si hay alguna contraindicación para la alimentación trófica. Bien, sí, las principales sería tener una evidencia clínica o radiológica de tener un cuadro obstructivo intestinal, ¿no? Ujú. Esa sería una contraindicación absoluta, que el niño tenga algún tipo de malformación, algún vólvulo, alguna oclusión intestinal sería una contraindicación para la alimentación trófica. En segundo lugar, niños que estén clínicamente inestables, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con eso? Puede ser un niño que esté empezando en su primer día con un shock séptico, que tenga un ductus arterioso que está causándole repercusión hemodinámica, ¿no? Un niño asfixiado en su primer momento. Entonces, ahí sí podríamos esperar un poco y esperar 24, 48 horas y luego empezar la nutrición. Pero en general son muy pocas las contraindicaciones absolutas, ¿no? La mayoría de ellas son relativas y Por nuevamente supuesto. toda esta información es sobre bebés que están clínicamente estables, prematuros de diferente tipo, pero clínicamente estables. Excelente, eso debe quedar muy claro. Gracias, Erasmo. Y una pregunta que la voy a hacer porque siempre la he escuchado yo cuando estudiaba y nos la siguen preguntando, ¿no? Y eso es bueno, precisar esto. ¿Los residuos gástricos son indicativos de suspensión? Muy buena pregunta y la respuesta es no. La respuesta es no. Sobre todo porque si tomamos en cuenta el primer día y la cantidad de leche que va a recibir el bebé, a veces empezamos en las unidades con 1 mililitro, 2 mililitros cada 4 horas, cada 6 horas. Y luego medimos el residuo y el residuo es el doble, entre comillas, de nuestra toma, porque le dimos 1 mililitro y sacamos 3 mililitros de residuo y paramos la nutrición. Entonces tenemos que saber en primer lugar que es normal que haya producción de jugos gástricos que van a aumentar el volumen del residuo. Y lo otro que vimos en la charla del desarrollo gastrointestinal del prematuro es que estos bebés pueden tener una demora en el vaciamiento gástrico y pueden necesitar 4, 8, 12 horas para hacer progresar una toma. Entonces, si vamos a medirles el residuo de manera rutinaria, lo vamos a encontrar y vamos a suspender la vía oral en un niño en que no tiene indicación de cortarle la nutrición enteral. Entonces, no se miden los residuos gástricos de manera rutinaria, no se mide el perímetro abdominal y se toma como una medida absoluta para suspender la vía oral, sino ver si realmente el residuo es patológico, si el volumen es más alto que la mitad de nuestra toma de manera constante, si es un residuo realmente bilioso, un color verde oscuro, ¿no? Porque a veces vemos que el residuo se pinta con un verde muy clarito y paramos la vía oral. Y no, solamente si es realmente un residuo patológico, debemos parar la nutrición oral, pero no se deben medir los residuos gástricos de forma rutinaria. Gracias, gracias, Erasmo. Tenemos más preguntas. Y bueno, tiene mucha relación con lo que acabas de contestar. María Alejandra Bravo, ¿cada cuántas horas debería administrarse cada toma en el recién nacido prematuro? Ok, eso lo vamos a definir en cada protocolo. Si queremos ser muy conservadores, podemos dar tomas cada 4, cada 6 horas incluso. En los niños de extremo bajo peso
Podemos darle 1 mililitro cada 6 horas y ya es una estimulación trófica. Pero depende de nuestros protocolos. Y eso es sumamente importante, ¿no? Justamente el tratar de que todos los miembros del equipo utilicen las mismas medidas. Entonces, en mi unidad, todos los menores de 750 gramos, pues le vamos a dar 2 mililitros cada 4 horas el primer día de vida. Y listo, ¿no? Es nuestro protocolo. Nadie lo cambia. Exacto, y nadie lo cambia y todos nos apegamos a ese protocolo y eso ha demostrado que disminuye la incidencia de NEC. Entonces, depende de cada servicio y depende de cómo vemos que responde el paciente también. Y qué importante tener protocolos, ¿no? Sobre todo en estas unidades. Muy bien. Seguimos entonces. Qué excelente pregunta también. Juan Almerco. ¿Cuán importantes son las pruebas de Tevenon en heces para seguir con la alimentación trófica? Ok, bien, muchas gracias. La prueba de Tevenon nos puede orientar hacia una colitis, por ejemplo, una proctocolitis en niños que puedan tener alergia a la proteína de leche de vaca, pero no es una prueba de rutina para valorar la alimentación trófica. La alimentación trófica va a depender de la respuesta clínica del paciente. Entonces, eso va a ser lo más importante, ver si el niño tolera las tomas que estamos dando, si no presenta descompensaciones con distensión abdominal, con descompensaciones respiratorias por una distensión. Si clínicamente no nos da ningún problema, continuamos con la nutrición trófica y no se hacen pruebas en heces de manera rutinaria. Excelente. Luego tenemos la pregunta de Freddy Gutiérrez. Acá está. ¿La dosis inicial para trófica es igual que con leche materna? Me imagino que se refiere a una fórmula, ¿no? A una fórmula. Sí, se puede utilizar la misma dosis, ¿no? Porque estamos hablando de nutrición trófica en general, y estos estudios, desde el estudio de Dang del 88, se han hecho también con fórmula, incluso fórmula exclusiva. O sea, lo ideal es darle leche materna, pero hay estudios que han utilizado leche materna complementada con fórmula y otros estudios que han utilizado solamente fórmula y están en estos metaanálisis y muestran que el beneficio también se logra con nutrición trófica con fórmula. Entonces, podemos empezar con el mismo volumen. Sabemos que fisiológicamente la leche materna va a tener ventajas, va a ser mucho más fácil de digerir, pero en principio el volumen trófico debería funcionarnos tan igual con leche materna como con fórmula, al mismo volumen. Excelente. Gracias, Erasmo. Qué interesante también. Rubén Quispe te pregunta, ¿en pacientes no estables podría usarse la calostroterapia? Bien, sí, se puede utilizar, ¿no? Cuando estamos hablando de nutrición trófica en pacientes estables, estamos hablando de volúmenes que pueden ser de 20 hasta menos de 25 por kilo día. Pero si tenemos un niño inestable, podemos darle calostro en la vía oral, lo que a veces llamamos el hisopado, ¿no? O sea, como que humedecer un hisopo en leche materna y pasarla por los carrillos, se puede utilizar en un bebé inestable. Sí, claro que sí. Podemos darle un estímulo oral con leche materna y se puede utilizar en niños que no estén estables. Y aquí hay otra pregunta que se parece, tiene que ver, dice, ¿la dosis inicial con calostro tiene ventajas en relación a la leche de vaca? Bueno, siempre la leche materna va a ser fisiológicamente mejor tolerada y esa debe ser nuestra primera opción. Y hay que tratar de buscar a las mamás para extraerles la leche y que esa sea nuestra primera opción. Pero podemos utilizar también fórmula incluso desde el primer día de vida, ¿no? Ya va a depender de nuestro protocolo, pero, por ejemplo, el protocolo chileno, que me parece muy interesante y se parece un poco a nuestra realidad, ellos ponen de que no esperan más de 48 horas para iniciar vía oral, ¿no? Si hay leche materna, excelente, y si no, se empieza con fórmula. Entonces, es peor dejar al niño en ayuno, en NPO, que iniciar vía oral trófica con fórmula, ¿no? Entonces,
si sabemos que la mejor opción es leche materna, la peor opción es dejar al niño en ayuno. Entonces, antes que dejarlo en NPO, es mejor empezar la nutrición trófica con fórmula. Excelente, gracias, Erasmo. Uno de los estudios que presentaste al final casi de estos grandes pasos, que yo me asusté cuando lo decías porque me acordaba en la UCI cuando uno ve pues a los bebés, este paso más allá de no empezar ni siquiera con la trófica, ¿no? Sino con la nutrición La total. full, total, sí. Sí. Me refería o sea, este paso agigantado que es, y era del 2020 el estudio, era un Cochrane, ¿no? Sí. ¿Era con leche materna o también incluían ahí También fórmulas? incluían niños con fórmula. No ponen niños con fórmula exclusiva, pero sí ponen niños que recibieron solo leche materna y niños que recibieron complemento, ¿no? O sea, una parte de leche materna y una parte de fórmula como nutrición total en el primer día. Quizás todavía el número de pacientes es poco, pero Claro. digamos, es un estudio muy interesante, ¿no? Nos hace pensar de que podemos empezar con volúmenes mucho más altos de lo que nosotros pensábamos y aún así ser seguro. Y creo que parte del espíritu de esa opción es unidades de recursos muy limitados en los cuales no puedan tener una vía central, no puedan tener nutrición parenteral y pues versus a tenerlos con una dextrosa, empezar con nutrición enteral completa. Justamente en eso estaba pensando, exacto, justo en lo último que dijiste. Gracias, Erasmo. Luego María López te hace una pregunta. Dice, ¿el uso de leche de bancos de leche pueden producir alguna alteración en el recién nacido prematuro estable? No, al contrario. La ventaja de tener bancos de leche es que si no tenemos leche materna, por cualquier motivo, podemos tener leche materna donada de otra madre. Y esto va a ser una ventaja porque la leche humana va a ser mucho más fácil de digerir, pero tiene que ser un banco de leche que tenga las condiciones adecuadas, ¿no? Nosotros tenemos en algunos hospitales lactarios, pero bancos de leche como tales, pues son pocos, no sé si un par, en realidad la maternidad de Lima básicamente, ¿no? Entonces el Hospital San Bartolomé también tiene, pero si es que tienen las prácticas adecuadas, es muy ventajoso tener un banco de leche. En nuestra unidad estamos, ojalá pronto, avanzando un proyecto de un banco de leche, porque esto implica tener pues, condiciones de almacenamiento, de procesamiento, de pasteurización, incluso de evaluación de la calidad de la leche, ¿no? Hacer una valoración de la cantidad de grasas. Entonces, el banco de leche es súper positivo y esto también es Ay, no, se fue el internet. Erasmo, nos quedan 2 preguntas. Por favor, que vuelva el internet. Sí, tenemos unos minutos más, tenemos 2 preguntas interesantes y les pido un poquito de paciencia para poder seguir. Otra vez seguramente el doctor va a conectarse para terminar con estas 2 preguntas, ya que son más de las 9. Les agradecemos mucho la presencia, todos. Sé que ha habido ciertos problemas yo creo que el internet nos está fallando mucho, y justamente ahorita con nuestro expositor. Pero esperemos un poquito, porque hay 2 o 3 preguntas también muy interesantes que me va a encantar poder comentárselas al doctor Alayo, que tiene mucha experiencia en la unidad donde él trabaja, pues tienen esta experiencia y nos pueden contar. Justo hablando de los bancos de leche, hay muchas publicaciones de cómo se han estudiado los contenidos, la composición nutricional de estas leches encontrados en bancos de leche. Es interesante leerlo porque tenemos que lograr realmente un banco de leche, ¿no? No es un lactario.
Igual nos puede servir este banco de leche para no solo alimentar a los niños, que es lo que queremos, y de su propia madre mucho mejor, sino poder tener una muestra grande, ¿no? de leches maternas donde podríamos hacer muchos estudios y demás. Yo creo que ahorita se ha desconectado Erasmo para poder ingresar otra vez. Bueno, seguimos esperando y sí, hay bibliografía sobre bancos de leche. Yo les puedo buscar, por favor, todos los colegas que tengan necesidad, con mucho gusto, pueden escribirme. Mi correo es isabel.vera@abbott.com. A todos los profesionales de la salud, yo puedo hacer una búsqueda, tenemos las bibliografías y con mucho gusto poder compartírselas directamente al profesional que nos las solicita. Por favor, doctora López, me escribe y yo encantada le puedo compartir la bibliografía. Qué pena, no sé si el doctor Alayo estará teniendo mayor problema. La anterior vez se pudo conectar casi de inmediato. ¿Me estarás escuchando? Ya se va a conectar ahorita mismo, me dice. Sí. Sí, porque hay preguntas interesantes. No podemos perder nuestra oportunidad de Nutriendo la Vida para absolver todas las dudas que ustedes tengan. A ver, yo voy a ver. Sí, bueno. Qué pena que el doctor no nos puede escuchar. Dice, sí. A veces este mundo virtual es maravilloso porque nos permite conectarnos todos, un montón, mucha gente, podemos hablar en costa, sierra y selva, que es lo que nos encanta. Antes era más difícil, pero corremos el riesgo de esto, ¿no? Cuando hay bajones del internet o subidas, bajadas, bueno. Este nuevo mundo virtual nos trae muchas ventajas, pero también algunas intercurrencias. Pero sí, nuestra producción ya está con el doctor y están intentando que él se pueda conectar rápidamente. Este nuevo mundo virtual al que nos estamos acomodando bien. El año pasado fue más difícil, pero yo creo que ahora estamos más organizados. Por ejemplo, tengo preguntas del doctor Avellaneda, del doctor Rodríguez. Hay preguntas de probióticos. Tenemos una ponencia maravillosa que viene Nutriendo la Vida para hablar específicamente de prebióticos y probióticos. No se la pierdan, ya pronto los vamos a invitar. También el doctor Lozano pregunta, excelente, esa pregunta también la vamos a poder hacer, ojalá. Producción, ¿qué me dice? ¿Se lograron comunicar con el doctor Alayo? ¿Tendrá algún problema mayor quizás? Se le cayó el internet, carambas, al doctor. Pero por favor, acuérdense todos de sus preguntas, porque el doctor va a volver otro día a nuestra plataforma para dictarnos. Producción, ustedes me dicen si continuamos esperando para poder hacer estas preguntas o ya será en la próxima oportunidad que lo tengamos al doctor en nuestra plataforma Nutriendo la Vida. Creo que sí, porque hace un momento se conectó mucho más rápido. Debe tener más grande el problema de este mundo virtual. Un segundo, me dicen. A ver, un segundo. Es que están interesantes las preguntas. A ver, demos un segundo a ver si tenemos tiempo para un par de preguntas. A ver. De su celular seguramente está tratando de conectar. A veces el Wi-Fi nos falla y con el celular podemos conectarnos. Todo el día se me ha caído hoy día el internet. Todo el día. Bueno, no solo hoy día, esta semana ha estado difícil. Ayer nos fue muy bien, pero hoy día también. Otras caídas. Sí. Si es por Wi-Fi, la cosa está terrible. Es verdad.
Les agradezco, voy adelantando mi agradecimiento a todos por su presencia. Esperamos haber, estoy segura que la charla ha cubierto las expectativas de todos, las respuestas que nos ha podido dar el doctor también. Y estas situaciones del mundo virtual nos han jugado una mala pasada, pero no importa, hemos contestado muchísimas preguntas. Ustedes no se olviden, por favor, acá tenemos varias, yo la voy a ir conversando con el doctor el doctor dice ahí, intentando reconectarme. Caramba, se está que pelea ahí por conectarse. Pero muy interesante estuvo todo, muy interesantes sus preguntas. Los felicito porque todos participan, todos quieren saber. Eso es bueno porque queremos aprender, queremos saber por el bien de nuestros pacientes. No hay mayor cosa, en eso estamos, todos, en eso estamos. Muy bien, creo que ya vamos a tener que dar por concluida mi producción. ¿Qué me dice mi producción? Me dijeron un segundo, pero creo que hay mayor problema en este nuevo mundo virtual. Entonces, estimados amigos, a nombre de Abbott Nutrición, les agradecemos mucho de haber participado en nuestra fecha de Nutriendo la Vida. Vienen próximas fechas, estamos muy contentos de su participación. Esperamos que no nos falle nuevamente estos temas de internet. Les recomiendo, sí, ojalá todos podamos conectarnos de una tablet o de un laptop o computadora, que así es mejor, se capta mejor en estas plataformas que son plataformas especiales para este tipo de dinámicas del mundo virtual. Muchísimas gracias al doctor Alayo. Qué pena, doctor, después lo llamo para agradecerle. Y a todos ustedes, colegas, que han participado en este Nutriendo la Vida de hoy, jueves 20 de mayo del 2021, y se vienen muchísimas fechas de Nutriendo la Vida con temas muy interesantes. Entonces, a nombre de todo el equipo, muchísimas gracias, buenas noches, cuídense mucho. Hemos finalizado con la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su participación.